Lo de hoy no trata de una corazonada ligera, se trata de una alerta clara, porque hay una persona que está midiendo tus pasos, y lo hace con una sonrisa que parece tranquila, pero no lo es. Se nota en detalles pequeños, en cómo cambia el tono cuando nombras algo importante, en cómo pregunta de más cuando fingía que no le interesaba, y en ese silencio raro después. También se nota en tu cuerpo cuando terminas una conversación, no por miedo, sino por esa sensación de haber dado más información de la necesaria, como si hubieras hablado de más sin querer. Y lo más fuerte es que esto no va de paranoia, va de una verdad que ya estaba asomando, y que ahora se vuelve imposible de ignorar. Has aguantado mucho sin decir nada, por educación, por no crear conflicto, por no querer parecer desconfiado, y porque a cierta edad ya cansa discutir por todo. Se entiende, porque hay días en los que solo apetece vivir en paz, hacer lo tuyo, cuidar tus cosas, y no tener que estar con el radar encendido. Aún así, hay señales que no se borran, como cuando alguien te felicita y suena a examen, o cuando te pregunta algo personal y luego lo cuenta como si fuera un comentario inocente. Esta historia tiene un punto delicado, porque esa persona no se presenta como enemiga, se presenta como alguien útil, cercano, incluso como alguien que dice querer ayudarte. Quédate conmigo, porque en nada voy a señalar el gesto exacto que lo delata, y cuando lo reconozcas, todo encajará sin esfuerzo, como si fuera parte de un plan mayor. Si notas que alguien te habla bonito mientras esconde algo turbio, y quieres claridad antes de que el golpe llegue, deja escrito: veo la trampa antes que nadie, dale like ahora mismo y quédate, porque lo que se destapa sacude fuerte, y ocurre ya. La mesa está cargada, y me impresiona ver la carta del velo de la amabilidad, porque habla de alguien que se cubre con buenas maneras para conseguir acceso, no a tu corazón, sino a tu información. Esta carta no acusa por capricho, describe una estrategia, la de quien ofrece favores pequeños para cobrar después con intereses, y la de quien se gana la confianza con detalles que parecen casuales. También marca un patrón, el de acercarse cuando te va bien, y desaparecer cuando necesitas algo real, como si la presencia fuera una inversión y no una relación. Si piensas en conversaciones recientes, seguro aparece ese momento en el que contaste algo con ilusión, y la otra parte lo devolvió con una pregunta fría, muy precisa, como quien toma nota. No pases rápido por esto, porque lo que parece cortesía puede ser un puente directo hacia un problema, y todavía no te he dicho el motivo principal. Hay un elemento espiritual aquí, y no lo voy a adornar, porque se siente como un golpe de claridad, como cuando enciendes la luz de la cocina de madrugada, y ves el desorden que durante el día no querías mirar. San Miguel aparece como presencia de protección, no para asustarte, sino para darte firmeza, para que no vuelvas a justificar lo injustificable, y puedas mantener tu integridad intacta. A veces la señal llega en lo cotidiano, en un mensaje que te reenvían y que no debería estar circulando, en un comentario que te llega de rebote, o en una frase que alguien repite exactamente igual a como la dijiste en confianza. Es de esas situaciones que te hacen parar, porque la mente intenta excusar, pero el estómago ya lo sabe, y esa sensación no se puede ignorar ni disfrazar. Y atención a esto, porque la primera prueba concreta no viene de una gran traición, viene de una indiscreción pequeña que se repite, y ahí es donde vas a poder actuar con inteligencia. No todo es oscuro, Libra, porque también se ve que has aprendido a ponerte en tu sitio, aunque a veces te cueste sostenerlo cuando hay cariño, historia o costumbre de por medio. Se nota en que ya no respondes al instante, en que te tomas el tiempo antes de contar algo, y en que empiezas a elegir mejor a quien le das acceso a tu vida. Has vivido escenas muy humanas, como contar un plan con ilusión y luego arrepentirte, o abrir una puerta de tu intimidad, y sentir después que te han mirado la casa por dentro, aunque sea con palabras. También está esa experiencia de quedarte pensando en una conversación, mientras friegas los platos o recoges la compra, repitiendo una frase concreta, porque sonó rara y no sabes por qué. No estás exagerando, estás afinando el oído, y eso es madurez, así que quédate, porque enseguida voy a decirte qué tipo de relación es esta, y porque el riesgo no es emocional solamente, también es práctico. Si sientes que alguien juega contigo mientras sonríe, y decides abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde, escribe: abro los ojos sin miedo hoy, suscríbete en este instante y no te muevas, porque lo siguiente rompe máscaras, y está pasando ya. Veo un entorno donde hay cosas compartidas,
Puede ser trabajo, familia, vecindario, amistades de toda la vida, o incluso un grupo donde se habla mucho y se sabe demasiado. La persona de la que hablamos sabe moverse ahí, sabe quedar bien, sabe hacer bromas, sabe hacérsela imprescindible, y cuando hay tensión, se coloca en el centro como mediadora. Esa figura suele ser la que luego filtra, la que interpreta, la que cuenta una versión conveniente, y lo hace sin levantar sospecha, porque se presenta como alguien que solo comenta. También hay otra figura alrededor, alguien más callado, que observa, que escucha, y que en el fondo no se fía, aunque no se atreva a decirlo abiertamente. Y aquí viene una parte importante, porque no solo importa quién es, sino que busca, y eso se revela por una cosa que esa persona envidia de ti. La carta del faro del juicio se coloca con una fuerza muy particular, y habla de una claridad que ya no se puede posponer, como cuando decides revisar un extracto, una agenda, o un armario, y encuentras lo que no querías encontrar. Esta carta marca que la intuición ya te avisó antes, pero lo tapaste con lógica, con educación, o con esa frase de no pasa nada, que tantas veces se usa para evitar problemas. También marca que lo próximo no es una discusión, es una comprobación, un gesto sencillo de poner límites y observar la reacción, porque si al poner un límite aparece enfado, chantaje emocional, o victimismo, la verdad queda expuesta sin necesidad de pelear. No te vayas todavía, porque la reacción exacta que va a tener esa persona cuando cierres una puerta, es la pista definitiva, y está a punto de aparecer. Hay un momento muy específico que se asoma, como si estuviera ya en marcha, y tiene que ver con una conversación donde se mezclan halagos con presión. Puede ser que te pidan un favor, un dato, un contacto, una opinión sobre alguien, o que te arrinconen con una pregunta que parece inocente, pero busca sacarte una confesión. Si te suena esa escena de pasillo, de cocina, de llamada rápida, o de encuentro casual donde te dicen solo era por saber, ahí está el escenario. Lo importante es que no hace falta enfrentarse, hace falta responder con calma, con frases cortas, y con una salida elegante que no de material, aunque se nota que a veces te obligas a ser amable incluso cuando algo te incomoda, y eso es lo que van a intentar usar. Quédate, porque en el siguiente tramo aparece el detalle que San Miguel pone delante de ti, y ese detalle te va a ahorrar un disgusto que podrías lamentar mucho. Libra, lo que viene ahora no es una teoría, es una escena concreta que se repite, y cuando la mires de frente, vas a reconocer el patrón como si lo hubieras visto 1000 veces en otras personas. Hay alguien que se acerca cuando hay noticias, cuando hay movimiento, cuando hay una posibilidad, y se vuelve distante cuando el tema es emocional o cuando hace falta lealtad. Esa persona no quiere tu bienestar, quiere tu posición, tu acceso, tu tranquilidad, y sobre todo quiere saber que sabes, porque tu información vale más de lo que imaginas. A veces se presenta como quien te escucha, pero en realidad está recopilando, y luego usa lo que dijiste para colocarse mejor, así que no cortes el hilo, porque ahora voy a darte una manera muy simple de comprobarlo sin discutir, y funciona en la vida real. Cuando descubres que alguien no era quien decía ser, se mezcla rabia con alivio por haberlo visto a tiempo y todo cambia en segundos. Dime si ya has vivido algo así de fuerte. ¿Cómo reaccionaste en ese momento? Piensa en un momento reciente en el que cambiaste un plan, o decidiste no contar algo, o te reservaste una parte, y luego alguien apareció con un comentario que solo podría salir de una conversación privada. Es ese instante en el que te quedas quieto, como cuando estás guardando la ropa y te paras con una prenda en la mano, porque algo te ha chirriado. También puede ser que hayas notado que ciertas personas te tratan diferente sin motivo, como si hubieran recibido una versión de ti que no es la tuya. Eso desgasta, porque obliga a ir con cuidado, y a estas alturas ya no apetece justificarte ante nadie, ni perder tiempo en explicaciones que no valen la pena. Aquí hay una dinámica de boca en boca, de frase recortada, de mensaje reenviado, y la persona que lo inicia, se esconde detrás de un supuesto no lo dije con mala intención. Mantén la atención, porque el daño que intenta hacer no es el que parece, hay un objetivo más concreto detrás, que solo se revela si observas con calma y paciencia. Me llama mucho la atención la carta del puente de sal, porque habla de un vínculo que parece necesario, pero que en realidad se sostiene por costumbre y por miedo a romper el equilibrio. Esta carta es muy de Libra, porque a veces se aguanta por mantener la armonía, por no dar un disgusto, por no ser la persona que corta, y luego se paga con noches de cabeza dando vueltas.
También señala que la otra parte usa el equilibrio como excusa, como si dijera no hagas drama, cuando en realidad está provocando el drama por debajo, sin que lo notes. En esta carta se ve una táctica, la de hacerte dudar de tu percepción, la de decir estás sensible, estás interpretando, cuando lo que pasa es evidente. Y escucha esto con calma, porque cuando alguien insiste tanto en que no pasa nada, suele ser porque sí está pasando, y lo sabe, aunque pretenda ocultarlo con palabras vacías. San Miguel aquí no se presenta con ruido, se presenta con orden, con una idea clara, con un impulso de poner cada cosa en su sitio sin levantar la voz. Se nota en que te dan ganas de revisar, de guardar, de cerrar, de cambiar contraseñas, de dejar de contar planes por adelantado, y eso no es desconfianza, es higiene emocional. También se nota en señales pequeñas, como llegar a casa y encontrar un objeto movido, o recibir una llamada en un momento extraño, o cruzarte con alguien que te dice he oído lo tuyo, y piensas que mío. Hay una verdad que ya está circulando, y no la has puesto en circulación, y eso es lo que más duele, porque demuestra que el control se está escapando de tus manos. Quédate, porque en nada voy a describir el tipo de frase que esa persona suelta, cuando quiere sacarte información, y cuando la escuches, vas a saber frenar sin sentir culpa. Esa frase suele venir envuelta en preocupación, algo como lo digo por ti, o yo solo quiero ayudarte, o es mejor que lo sepas, y después cae la pregunta que no tocaba. Es una técnica vieja, la de crear urgencia para que respondas rápido, la de hacerte sentir que si no hablas, estás siendo desconfiado o injusto, pero también puede venir en forma de chisme, te cuentan algo de alguien para que devuelvas algo, como si el intercambio fuera natural. A veces incluso te hacen sentir especial, como si fueras la única persona que entiende, y eso engancha, porque todos necesitamos un lugar seguro donde hablar, pero aquí lo seguro es una fachada, y lo que buscan es munición, aunque suene fuerte decirlo. No te muevas, porque lo siguiente es clave, hay una segunda persona implicada, y no es quien imaginas, lo que cambia por completo la perspectiva de lo que está ocurriendo. A veces la intuición te avisa antes de que la verdad aparezca, y te debate entre confiar o protegerte para no salir herido. Cuéntame si estás en ese punto ahora mismo. ¿Escuchas esa señal interna? Veo a alguien cercano a esa figura. Puede ser un familiar, una amistad, una pareja, o un compañero que le ríe las gracias, y esa persona actúa como altavoz. No necesariamente es mala. A veces es alguien que vive de repetir, de comentar, de llenar silencios, y ni siquiera mide el daño que sus palabras pueden causar a los demás. La combinación es peligrosa, porque uno obtiene, y el otro difunde, y al final tu vida se convierte en tema de conversación, de gente que no ha estado cuando tocaba. Esto se nota en reuniones donde de pronto se habla de ti con demasiada familiaridad, o en bromas que llevan un dato que no era público, y eso genera incomodidad inmediata. También se nota cuando te llega una invitación o una propuesta que parece amable, pero lleva un trasfondo de control, como si quisieran tenerte cerca para vigilar. Sigue aquí, porque en breve aparece el punto exacto donde puedes girar la situación a tu favor, sin romper con nadie, y aún así protegerte de cualquier daño futuro que pueda surgir. La carta del espejo de hierro entra con un impacto seco, y marca que la mejor defensa es devolver preguntas, no respuestas, observar sin explicar, y dejar que la otra parte se retrate. Esta carta es práctica, dice menos exposición, más elección, menos justificar, más decidir, y también muestra que el poder está en tu silencio bien colocado, en esa pausa antes de contestar, en el cambio de tema elegante, en el no los he dicho con naturalidad. Si alguien se molesta porque no das detalles, no era curiosidad sana, era necesidad de control, y aquí hay un giro, porque cuando empieces a hacer esto, esa persona va a intentar acercarse más, como si quisiera recuperar terreno, y ahí es donde se comete el error que la delata. Ese error suele ser la prisa por saber, la insistencia, el mensaje repetido, la llamada con excusa, el encontrarse contigo casualmente demasiadas veces, o la frase de me quedé pensando en lo que me dijiste, cuando no le dijiste nada. Es como cuando notas que alguien mira el móvil de reojo mientras habla contigo, o cuando te pregunta por alguien que ni siquiera debería estar en la conversación. Esto no significa que vaya a pasar algo grave mañana, significa que la tensión ya está en el aire, y que tu cambio de actitud lo acelera, porque corta el suministro. Hay una ventana corta, un tramo de días en los que se va a ver muy claro,
quien respeta tu límite y quien no lo tolera, y eso definirá cómo seguir adelante. Quédate, porque lo que viene ahora es el núcleo de la verdad, y no es solo que no debas confiar, es porque esa persona está tan pendiente de ti. Libra, la verdad central tiene un filo muy concreto, porque esa persona no está actuando por capricho, está actuando por interés, y el interés se conecta con algo que tienes, algo que representas, o algo que estás a punto de decidir. Puede ser una oportunidad laboral, un cambio de rutina, un movimiento de dinero, una herencia, una venta, un alquiler, un trámite, o incluso una relación que te está devolviendo la ilusión. Lo que le inquieta no es tu felicidad, es perder acceso a lo que antes podía controlar, o quedarse fuera de un círculo donde eres pieza clave. Por eso hay sonrisas, por eso hay mensajes, por eso hay esa cercanía que aparece justo cuando avanzas, y no apartes la mirada, porque ahora voy a nombrar el riesgo real, y así se entiende por qué San Miguel se pone delante. Hay personas que sostienen una versión durante meses, hasta que un detalle mínimo lo desmonta todo y te deja helado. Me interesa saber si has visto caer una máscara así de repente. ¿Lo sospechabas desde antes? El riesgo real es que esa persona use una versión de ti para influir en otros, para abrirte o cerrarte puertas, para dejarte como alguien inestable, exagerado o difícil, y así justificar su propia posición. Esto pasa mucho en entornos donde la reputación importa, donde se valora la imagen, o donde hay gente que decide sin preguntar, y se nota cuando te enteras de que alguien tomó una decisión sin hablar contigo, o cuando te tratan con distancia y no sabes de dónde viene. También se nota cuando una conversación se vuelve rara, como si la otra parte estuviera esperando que confirmes un rumor, y es un juego sucio, porque no te atacan de frente, te desgastan por detrás, y luego te hacen sentir culpable por reaccionar. Quédate, porque hay un giro inesperado, y tiene que ver con una confesión pequeña que va a salir sin que la busques, y que cambiará la dinámica de forma sutil pero decisiva. Esa confesión puede llegar en forma de comentario torpe, de alguien que no mide, de un mensaje mal reenviado, o de una frase que se les escapa. A veces llega cuando la otra persona se cree en confianza, cuando baja la guardia, o cuando intenta impresionar a alguien, y es ese momento en el que dicen algo como si fuera normal, y te quedas pensando cómo sabe eso, o quién se lo contó. También puede ser que alguien te pregunte por algo, que ni siquiera has compartido con esa persona, y ahí se abre el hilo, pero no hace falta montar un escándalo, hace falta registrar el dato, y a partir de ahí ajustar tu conducta. Atención, porque el siguiente símbolo es muy potente, y marca la protección directa, no como milagro, sino como una decisión tuya que cambia el tablero y te pone en control absoluto. Aparece la carta del corte del arcángel, y es de esas cartas que no piden paciencia, piden precisión, porque cada movimiento debe ser exacto para lograr el resultado deseado sin errores. Esta carta habla de cortar acceso, no cortar vínculos necesariamente, sino cortar la información, cortar la disponibilidad, cortar el permiso de entrar en tu vida sin invitación. También indica que hay un límite que ya estabas preparado para poner, solo faltaba el empujón, y ese empujón llega con una claridad que no deja lugar a dudas. En esta carta se ve algo muy concreto, una conversación breve donde dices hasta aquí, con educación, sin explicar demasiado, y eso te devuelve aire, porque lo importante es que no se discute la verdad, se actúa desde la verdad, y la otra parte se queda sin argumento. Sigue conmigo, porque ahora viene lo más delicado, la motivación oculta, y es más humana de lo que crees, relacionada con miedos, inseguridades y deseos que no siempre se expresan claramente. La motivación oculta no siempre es maldad pura, muchas veces es envidia, inseguridad, sensación de quedarse atrás, o miedo a que tu vida cambie y ya no necesites a esa persona. Hay gente que solo se siente segura cuando tiene un papel, cuando sabe cosas, cuando es imprescindible, cuando puede decir yo lo sé, yo lo gestiono, yo lo arreglo. Si empiezas a decidir por tu cuenta, si te organizas, si te apoyas en otras personas, esa figura se queda sin escenario, entonces aparece la crítica, aparece el comentario envenenado, aparece la duda sembrada, porque así intentan que vuelvas al sitio de siempre. Esto se ve en frases pequeñas, como ahora te crees mucho, o antes no eras así, o te estás juntando con no sé quién, y todo eso busca lo mismo, que te sientas culpable por crecer. No te vayas, porque ahora voy a decirte cómo se abre una puerta nueva en tu favor, y es inmediata, no es un futuro lejano,
sino una oportunidad que surge en este mismo momento. Seguro que alguna vez has sentido que alguien te responde raro por mensaje, y te quedas pensando horas en cada palabra buscando sentido. Me da curiosidad saber si analizas todo o lo dejas pasar. ¿Eres de sobrepensar mucho? Esa puerta nueva se abre cuando alguien que te observa en silencio decide hablar, y lo hace porque ya ha visto el juego, y quiere ayudarte a cambiar la situación a mejor. Puede ser una persona mayor, alguien con experiencia, alguien que no se mete en líos, o alguien que ha pasado por algo parecido y reconoce el patrón. A veces es quien menos habla en una reunión, quien solo escucha, quien luego te escribe un mensaje corto para decir cuidado con eso, pero también puede ser un profesional, alguien que te asesora, que te acompaña en un trámite, o que te explica algo que te hace abrir los ojos. El apoyo llega de manera discreta, como una mano en el hombro sin dramatismo, y eso te hace sentir que no estás solo en esto, que hay alguien que realmente te respalda. Quédate, porque en nada voy a describir el momento exacto, en el que esa persona que no es de fiar, pierde el control, y ahí se ve todo. Ese momento suele ocurrir cuando no respondes como antes, cuando no entras en el juego, cuando no das detalles, cuando no te justificas, cuando simplemente sigues con tu vida. La otra parte puede volverse más intensa, puede hacerse la ofendida, puede decir que has cambiado, puede intentar que otros te presionen, o puede lanzarte un comentario para pincharte. Y si no picas, se descoloca, porque su poder era tu reacción, y esto es muy importante, porque no necesitas demostrar nada, solo sostener tu postura con serenidad. Hay un tramo de tiempo muy reconocible, como cuando se acerca una fecha familiar, un evento, una reunión, o un cierre en el trabajo, y ahí se ponen nerviosos los que viven del control. Aguanta un poco más, porque lo que viene ahora es la resolución completa, con pasos concretos, y con una protección que se nota en tu día a día. Libra, la resolución no consiste en ganar una guerra, consiste en recuperar tu paz con decisiones pequeñas, firmes y coherentes, y eso ya está al alcance de tu mano, solo debes actuar. San Miguel aquí se siente como un orden nuevo, como cuando limpias un cajón y de pronto sabes dónde está todo, y ya nadie puede decirte que lo perdiste. La lectura muestra que el cambio empieza por tu forma de comunicar, por elegir qué cuentas, a quién y cuándo, y por no entregar tu intimidad como peaje para pertenecer. También se ve una mejora inmediata en tu ánimo cuando dejas de anticipar conflictos, porque el conflicto no lo creas tú, lo crea quien no acepta tu límite. Quédate hasta el final, porque voy a darte un plan claro para protegerte sin aislarte, y además aparece una señal de alivio que llega en el momento justo. Primero, reduce la información compartida, no como castigo, sino como cuidado, igual que cierras la puerta con llave aunque el barrio sea tranquilo, y cuando te pregunten, responde con generalidades, con amabilidad, y cambia el foco hacia temas neutros, porque quien te aprecia de verdad no necesita detalles para respetarte. Segundo, elige una o dos personas de confianza real, de esas que no convierten tu vida en conversación de sobremesa, y apóyate ahí si hace falta hablar. Tercero, si hay asuntos de dinero, papeles, decisiones o movimientos importantes, deja rastro escrito, organiza, guarda, revisa, y no lo comentes hasta que esté cerrado, porque esto no es frialdad, es inteligencia, y se nota mucho en gente que ya ha aprendido por las buenas y por las malas. Ahora escucha bien, porque el alivio aparece cuando haces una cosa que parece mínima, pero cambia la dinámica entera, y te permite avanzar sin perder energía ni desgastarte en conflictos innecesarios. Cuando alguien te promete algo importante, y tarda demasiado en cumplirlo, se crea una duda incómoda que no se va sola. Cuéntame si das margen o marcas límites rápido. ¿Hasta dónde aguantas? Al principio cuesta decir no, a un favor que te piden, porque hay una parte de ti que quiere quedar bien, que no quiere decepcionar, que recuerda favores antiguos, o que teme el juicio de los demás. Pero justo ahí San Miguel se nota, en la firmeza tranquila, en no temblar por dentro cuando alguien se enfada por no poder manejarte, y lo mejor es que esto no solo te protege de esa persona, te reeduca a ti, te devuelve el mando de tu vida. Mantén la atención, porque ahora se cierra el hilo principal, y vas a ver qué pasa con esa persona cuando se queda sin acceso, y cómo reacciona ante la falta de control. Cuando se queda sin acceso, esa persona muestra dos caminos, o se aleja con frialdad, o intenta un acercamiento dulce para recuperar terreno, y si se aleja, te da una prueba clara,
porque quien solo estaba por interés se va cuando no hay beneficio. Si intenta acercarse, lo hace con excusas, con nostalgia, con frases de antes estábamos mejor, o con un favor inesperado para reengancharte, y ahí está la trampa. La lectura marca que en ese punto ya no caes igual, porque hay una lucidez nueva, y porque has visto el patrón repetirse demasiadas veces, y también se ve que otras personas empiezan a respetarte más, aunque no lo digan, porque quien se respeta impone un orden que se nota. Y aquí llega una buena noticia, porque al cortar esa fuga de energía, se abre una oportunidad que estaba bloqueada por el ruido, y que ahora puede manifestarse con claridad y fuerza renovada. Esa oportunidad puede ser una conversación limpia con alguien importante, un acuerdo que se concreta, una propuesta que por fin llega clara, o una mejora en un asunto práctico que te preocupaba. A veces se manifiesta como un mensaje que estabas esperando, una respuesta que se desbloquea, o una persona que te habla con sinceridad y te dice lo que antes no se atrevía. También puede ser algo tan cotidiano como dormir mejor, tener más concentración, notar que la casa se siente más ligera, o volver a disfrutar de planes sin ese miedo a que todo se sepa. La lectura muestra que cuando dejas de estar pendiente del comentario ajeno, recuperas tiempo, y el tiempo es oro, sobre todo cuando ya no quieres gastarlo en dramas. Y si hay un tema emocional, una relación, una familia o una amistad, se ve que vas a elegir con más criterio, sin entrar en juegos de culpa. Quédate un poco más, porque voy a darte un cierre claro, con una frase de anclaje para cuando aparezca la duda, y que te ayudará a mantenerte firme y seguro en tu camino. Cuando vuelva la duda, cuando te entren ganas de justificarte, recuerda esto: quien te quiere cerca no te exige acceso total, quien te respeta no te presiona, y quien es leal no usa tu intimidad como moneda. Si aparece esa persona con su sonrisa y sus preguntas, respira, contesta corto, y sigue con lo tuyo, porque el poder está en no alimentar el mecanismo. Si te llega un rumor, no corras a apagar fuegos, observa de dónde viene, y habla solo con quien corresponda, sin dar espectáculo, porque el espectáculo es el alimento del manipulador. Si hay una reunión, una llamada o un encuentro que te tensa, prepara una salida sencilla, un límite amable, y una frase de cierre, y eso te da seguridad. San Miguel aquí se traduce en dignidad, en orden, y en una protección que no depende de nadie más que de tu decisión, y que te permitirá avanzar con confianza y determinación. Gracias por compartir este rato conmigo. Suscríbete para no perderte la próxima lectura, porque el siguiente mensaje trae una revelación muy concreta sobre quién sí merece tu confianza.